Ok, jóvenes. Tengo el pendiente con ustedes de estar trabajando en lo que es los cursos que hemos dado de Excel. Entonces, esta parte es la primera. En mis apuntes estoy viendo que lo primero que necesitamos es saber las especificaciones de hojas y libros. ¿Ok? Va, entonces, aquí estoy iniciando lo que es mi hoja. Perdón, la debo de ampliar. Ok, le voy a hacer un zoom para que podamos ver mejor nuestras celdas. Y el primer detalle que tengo en esto que son mis apuntes es precisamente comentar que hay libros abiertos y eso es en función de memoria disponible. Entonces no va a depender tanto de Excel, sino de la máquina en la que estén trabajando. Y luego hablamos del tamaño de la hoja. Habla de 1.048.576 filas, ¿okay? Y de 16.384 columnas. Nosotros en Excel estamos trabajando columnas y estamos trabajando lo que es filas. Las columnas se marcan por letras. Lo que son las filas, pues serán por números. ¿Para cuál es la última aquí? Aquí mi preocupación es que si yo quiero arrastrar, pues el arrastre va a ser muy grande. Apenas estoy tratando de arrastrar y pues ya se tardó bastante, ¿no? El arrastre a veces lo podemos hacer por nuestra barra de desplazamiento y la barra de desplazamiento aquí en este proceso, lo veamos, en este proceso llegó hasta lo último. Entonces, por más que quiera yo arrastrar rápido, no lo voy a hacer. ¿Qué haríamos en este tipo de casos? Dependiendo de dónde estoy ubicado, que este es el cuadro de nombres y me marca cuál es la celda en la que estoy ubicado, puedo ir a la última, ¿ok? Pero también basado en estar en esta A3, lo voy a dar enter para que llegue a la A3, ¿no? Ahí está el lado A3. En este tipo de proceso yo le tengo que decir que ocupe el final, ya sea de lo que es la parte de abajo, de arriba, del lado derecho o del izquierdo. ¿De qué depende nuestro teclado? Nosotros tenemos el teclado, una tecla que se llama fin. Cuando yo le doy la tecla fin, quiero que vean ustedes que aquí donde dice listo, y ahorita el ratón me está diciendo que es el modo listo, bueno, le voy a dar una tecla fin, en este momento estoy apretando fin, y me dice que está en el modo final. Dice, utilice las teclas de flechas para moverse rápidamente al borde del rango de datos. ¿Ok? Y el borde del rango de datos, si le doy flecha para abajo, es 1048.576. ¿Ok? Que es precisamente, es 1.000.000, ¿no? 1.048.576, que es lo que tengo yo en mi eh, apunte. Entonces les comento, si yo le doy modo final, ok, ahí estoy dando fin, modo final. Ah, bueno, pues ahora la flecha va a ser para arriba y ya estoy en la 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería hacia la izquierda o hacia la derecha? Pues también vamos a ver primero fin y me voy a la derecha. Esta es la última y me voy a la izquierda. Fin, modo final dice ahí, entonces al inicio. Entonces es el momento de manejar información. Les comento, este tipo de proceso lo podemos hacer porque no tiene nada la hoja. Cuando tenga algo de información, se va a quedar atorado. Por ejemplo, miren ustedes, aquí les doy no sé, cualquier cosa, ¿sí? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Estoy en A1, ¿no? Le digo fin y le digo flecha hacia abajo y pues ya no se fue a la última. Se fue hasta donde encontró información. Ese es lo último de ese rango donde estaba ubicado el A1. ¿Okay? Bueno, entonces, ahorita que me interesa más que todo poner la información sobre lo que es los límites, y hago un ejercicio y algunos estuvieron en la clase, algunos no, por eso es que estoy haciendo este tipo de video, porque al final hago un ejercicio, le doy fin y me voy flecha hacia abajo. Y les pregunto, ¿cuántas columnas son? Claro que las columnas aquí no vamos a tener problemas para saber cuál es la última, es la XFD, ¿ok? Esa es la última. Pero ¿cuántas son? ¿Cuántas columnas son? Y entonces le pongo a trabajar con ustedes el detalle de que cómo se manejan estos cambios de palabras dentro de Excel. Voy a ir al inicio. Y en este momento lo que tengo que comentarles, bueno, está la A, y luego ¿qué sigue de la A?
hago mucho este ejercicio de manejar e ir a mi celda. Estoy en la Z1 y después de la Z1, ¿qué sigue? Pues sigue la AA, ¿ok? Y cuando yo llegue a la AZ1, ¿qué seguirá? Pues seguirá la BA. Y así me la llevo porque va a llegar un momento en que yo llegue hasta la ZZ1. Y en la ZZ1, ¿qué sigue? La AAA1, ¿no? Como la de luchadores, AAA. ¿Ok? Y en ese proceso, pues miren ustedes cómo va cambiando la última letra. Entonces, yo voy a llegar a la AZ1. ¿Y qué sigue? La ABA, ¿no? ¿Sí? Y ahí la A, B, B, A, B, C, y así se la lleva. Entonces, llega un momento en que si encontramos ese tipo de cambios en nuestras letras, yo les pregunto, ¿cuál es la que sigue de ZZ1? Y en este proceso, pues muchos se van con la idea de que sería 4 veces la A. La lógica es correcta, pero no llegamos a esa cantidad. Y cuando yo le doy Enter, resulta ser que no se cambia. Y no se cambia porque estamos rebasando la última celda. Mi última celda es X, F, D. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy en ese entendido de cuáles son ya las cantidades que trabajo para lo que son mis columnas, empiezo a comentar de la A a la Z, ¿cuántas celdas tengo? Y miren que aquí siempre el detalle ha sido 27. No sé por qué, pero me dicen 27. ¿Okay? No lo cuento, nada más dicen, son 27. Ok. Y entonces me pondría a pensar de la AA a la ZZ, ¿cuánto es? ¿Sí? Y de la A a la Z, pues es la multiplicación de 27 por 27. Entonces le pongo signo de igual, le doy un clic a mi celda, lo multiplico por esa misma, y con eso ya tengo aquí mi resultado. Para que entendamos esto, porque luego algunos se nos pierden, yo copio siempre lo que es mi fórmula y se las pongo con un apóstrofe para que entienda que esto es un texto. Y aquí está mi fórmula. ¿Ok? Bueno, entonces si ya llegué hasta la AAZZ, ¿sí? Entonces de la AAA a la, ya sé que no termina hasta la Z. Entonces sería hasta la X, ¿no? Pero la X, antes de la X, tendría que haber una W. Entonces sería de la WZZ, perdón, ¿cuánto llegamos? Y entonces me digo, esto es igual a los 27 multiplicado por los 27 y multiplicado, y abro paréntesis, para asociar que son mis 27 menos 3. ¿Ok? Porque no es la X, no es la Y y no es la Z. ¿Ok? Entonces, esa es mi operación. Y me da esta cantidad. Mismo proceso, agarro su fórmula y se las dejo acá para que no nos perdamos en el proceso apóstrofe y pegar. Voy a abrir un poco más. Ok. Ahí estoy entonces. Me preocuparía entonces porque de la X a A hasta la XF, no es la F, es la E, o sea, es 1 menos, ¿sí? Z, ¿sí? ¿Cuánto sería? Pues de ahí nada más siguen siendo los 27, ¿sí? Vamos a multiplicarlos. Mis 27, en este caso sería por, y entonces diría yo, pues de la A, B, C, D, E, son 5. Y por último, de la X, ¿sí?
D, perdón, F a la X, FD, ¿cuántos son? Estas las cuentas, no tengo que hacer fórmula. Es A, B, C, D, son 4. ¿Okay? Y entonces yo tendría que pensar que toda esta suma, ¿sí?, corresponde a la cantidad de columnas que tiene Excel. Vamos a checar si es cierto. ¿Okay? Me ubico en la última y ocupo esta señal, este iconito, que es de sigma, de suma en griego. Entonces vamos a aplicar la autosuma, le doy un clic, en automático ya me pone que todo lo que encuentre en números, eso es lo que quiere sumar. Le doy un clic, 18.391. Y esto es porque les digo que siempre me dicen que son 27, ¿no? Yo aquí tengo que son 16.384. Como verán, no cuadro con mis apuntes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues en este caso lo pongo muy simple, ¿no? Me voy al inicio. Y aquí digo, a ver, vamos a ver cuántos son. Yo cuando estoy señalando columnas, empiezo a ver este tipo de detalles. Ustedes están viendo muy cerca aquí este tipo de señal que me dice, son 1.048.000, tiene 76 filas, ¿ok? ¿Y cuántas columnas son? Dice 2C. Habla de que voy en la segunda. La A es 1C, la B es 2C, la C es 3C. Y entonces me voy hasta la Z. A ver cuántos son. Y hasta la Z son 26C. Entonces ese es mi error, ¿no? Voy entonces al final y allí encuentro que de la A a la Z ya tengo aquí 18.371, pero está mal mis 26. Entonces si le pongo 27, entonces ya tengo aquí mi información correcta. Pues por eso ocupé nada más exclusivamente una celda. Ya con corregirla no le he dado enter. Le doy enter y ya son los 16.384. Y esto sí cuadra con mi información que tengo aquí en mis apuntes. ¿Okay? Bueno, también tengo como límites de lo que es Excel esta parte del ancho de columna, 255 caracteres. Y como alto de fila, 409 puntos. Aquí es importante más o menos que entendamos por qué no son milímetros, por qué no son centímetros, ¿no? O píxeles, no. Habla de que el ancho son 255 caracteres y el alto de fila 409 puntos. ¿Okay? Vamos a analizar qué es lo que por default maneja Excel a la hora de hablar del ancho y el alto. Si yo, por ejemplo, estoy ubicado en esta celda, que es la de la fila número 1 de la columna XFC, ¿sí?, voy a encontrar que esto tiene un ancho. ¿Qué ancho tiene? Me estoy ubicando entre las columnas y ahí me sale otro tipo de señal en mi cursor. Cuando le doy un clic, me dice que el ancho es de 1071. ¿Okay? Y 1071 es lo que yo tengo y lo puedo tanto reducir como ampliar. ¿Ok? Pero la visión es que 1071 es el default. Si yo hoy veo todas las celdas, todas tienen este tipo de ancho. ¿Y qué pasa con lo que es el alto? Hago lo mismo entre columnas, perdón, entre filas, ocupo el cursor, le doy un clic y dice que son 15 de alto. Entonces, tomemos en cuenta que esos son los default. Ahora el máximo, vamos a ver cómo podemos manejar el máximo. Yo voy a reducir ahora el zoom y me voy a ir hasta la hoja A1, ¿no? ¿Ok? Y en la 1 voy a comentarles, aquí se necesita toda la pantalla, entonces voy a maximizarla. Y entonces me pongo a pensar, a ver, si aquí son 1071, voy a ver cuál es mi ancho máximo. Y estoy arrastrando, ustedes ven que no tengo problemas. En este momento llegué a 100. Aquí llego a 200. Y continúo. Quisiera ya llegar a 300, pero aquí me paro. Pues por más que estoy arrastrando, ya no me da más amplitud, ¿no? ¿Y cuál es mi límite entonces?
Ahí dice 254.86, que cuadra muy bien con lo que les dije yo, que son 255. No son exactamente los 55, pero por el redondeo, pues son 255. Ahora, ¿por qué caracteres? O sea, pensando en esto, yo tengo que decirles que en este momento, este tipo de fuente que ocupa Excel es Calibri, ¿no? Pero si nosotros tenemos otro tipo de fuente, habrá algunos que tienen letras iguales. Por ejemplo, Arial es uno, Courier es otro. ¿Sí? Si ustedes ocupan ese tipo de fuentes, van a encontrar que la letra es la misma. Aunque sea la I y aunque sea la W, tienen el mismo tamaño, ¿ok? En ancho, ¿sí? No pasa lo mismo, por ejemplo, en este que es Torvalds. Pues Torvalds la L la tiene pegadita, ¿no? ¿Sí? Entonces cambia mucho por el tipo de fuente, ¿no? ¿Sí? Aquí también la I, pues la I para este de light it, bueno, pues la I está más delgada que una T o que una C, ¿no? ¿Okay? Entonces, casos como estos, Fourier New, tienen el mismo tamaño. Entonces, si me está hablando que son caracteres, pues está hablando de este tipo de caracteres, los que son todos con el mismo ancho, ¿ok? Porque algunos van a decir, no, pues si yo tengo en la primera que me dice que 10.71, tengo hasta más letras o tengo menos, ¿no? Ah, bueno, pues no se preocupen tanto por eso porque Excel está entendiendo que los caracteres están pensando en letras que son los mismos. Entonces, hablando de caracteres, son dígitos o números y entonces, pues ese es el límite que tiene en celda. En lo que es el ancho, voy a hacerlo hacia abajo. Ya se ve que el default es 15 y vamos para abajo y voy a encontrar que el máximo es, de aquí ya no puedo, ya no llego. Entonces, ¿cuál es el máximo? 409.5. ¿Okay? Tiene este tipo de proceso, ¿cómo se maneja en píxeles? Aquí dice que son 546 píxeles. ¿Okay? Pero aquí puntos, ¿de qué habla cuando tenemos puntos? Yo, por ejemplo, en una celda normal, ¿sí? Voy a agarrar la 3. Yo sé que aquí el ancho que maneja son 15, pero vean ustedes que Calibri tiene 11. Eso quiere decir que de lo que es mi letra, tiene un margen hacia arriba de 2 y hacia abajo de 2, hablando de puntos que trabajan para un tamaño de fuente. ¿Okay? Bueno, dentro de más información que tengo aquí en mis límites, es la longitud de contenido. Eso sí está complicado, dice que son 32.767 caracteres, y estamos hablando de números y letras. ¿Sí? Y dice que solo se muestran 1024 en una celda y los 32.767 caracteres se muestran en la barra de fórmulas. Y eso va a suceder mucho, pues, o sea, tú tienes información que le estés escribiendo acá, ¿sí? Pero acá está pasando lo mismo, ¿ok? Entonces, aquí si dices, no, pues no lo noto, no veo toda la información porque llego a una pantalla pequeña, pues todavía tienes la opción para hacerlo más grande con este término, ¿ok? Pero entonces aquí llegará hasta 1000, en esta que es la celda, llegará hasta 1000, pero aquí llegará hasta los 32.000. ¿Ok? Bueno. Ok, escala de zoom. 10 es el mínimo, el máximo es 400. Aquí es Word y son hermanitos, entonces les pongo lo mismo. Aquí está para aumentar el máximo, son 4. Ah, aquí son 500, ¿no? Para que yo me calle y no ande hablando. ¿Okay? ¿Correcto? Vamos a ver Excel. Excel dice que 400. Vamos a ver si es cierto. Estoy en un proceso de edición, por eso no me dejó. Ahora sí. Ok, sí, es 400 acá. Bueno, Excel y Word tenemos una diferencia de 100 en el zoom. Y en el mínimo, pues tenemos el detalle de que sí llega a 10. Ambos llegan a 10. ¿Ok? Bueno. Dentro de los apuntes también me habla que mis dígitos, la precisión numérica es de 15, ¿sí? Y esto es importante porque, por ejemplo, ustedes dicen, a veces en una división que haga, yo puedo decir, no, pues en realidad, me da 2 decimales y eso es todo, ¿no?
Ok, voy a reducir esto, voy a regresarlo como estaba. Ok, esto le estoy dando control Z, para deshacer. Ok. Es que hice muchos, ok. Ahí está. Voy entonces a uno porque quiero hacer una operación y que ustedes la vean. Y esta operación, bueno, voy a reducir un poco mi ancho. Cuando ya no tengo capacidad para hacer esto en mi pantalla, en el formato de celda tiene usted la posibilidad para definir el ancho de su columna. Le doy a todo el ancho, lo señalo y le digo ancho de columna y ya se la pongo, ¿no? De 12, no hay problema. Ahí está. ¿Sale? Igual lo mismo pasaría con tu fila. Si quieres regresarla y ya no da tu pantalla, pues aquí está el alto de fila y le dices que es de 15, ¿no? ¿Okay? Bueno, ahí está. Entonces, en esta parte yo quiero hacerles una operación para que veamos cuántos decimales tenemos. ¿Ok? Entonces le voy a decir que si no da igual, le digo 7 entre de 2, o no, 2, no, 3. 7 entre de 3 me da 2.33, 33, 33. ¿Cuántos decimales tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Será? Bueno, vamos a ampliarlo. ¿Sí? Y aunque aquí me sigue sacando la misma cantidad, tengo una opción para aumentar decimales, disminuir y aumentar. Vamos a aumentarlo. Ok. Miren ustedes, hasta aquí llegué. ¿Ok? Siempre es, o sea, es infinito, pues, ¿no? 2.33333333. ¿Cuántos decimales están aquí? ¿Ok? Voy a copiarlo en texto para que pueda yo contarlo. A ver, lo voy a ampliar aquí también los decimales. Y ahora sí voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y el 0 sería mi 15. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, ese es mi decimal, mi diferencia a partir del punto, y habla de los 15 dígitos, ¿ok? ¿Vale? Entonces, aunque se muestren, no sé, 7, que es lo que pensamos, aunque yo le aumente y todo eso, el límite que tenemos en decimales, ¿sí? Es 15 dígitos, ¿ok? El número más bajo permitido, pues bueno, es impresionante, porque es exponenciación, y la exponenciación habla de 308 dígitos después de esta cantidad. Entonces, es inmensa, ¿no? Tanto en lo positivo como en lo negativo. El número de funciones de cálculo son 341. Imposible conocerse todas, pero es importante que sepamos que existen, ¿no? ¿Okay? Primera fecha utilizada, 1 de enero de 1900, y la última, el 31 de diciembre de 1999. Ok, jóvenes, pues terminamos esta parte. Espero que esta primera clase sea importante porque algunos no pudieron llegar. Y bueno, los que lleguen, pues ya llegan, sacan sus conclusiones. ¿Okay? Bueno, nos vemos en el siguiente curso. Bye, jóvenes.